Bienvenidos a otro episodio de Salud Cerebral Podcast. Nuevamente Betty y Pilar hablando de la neurociencia del bienestar, del conocimiento del cerebro. Hoy tenemos un invitado que para mí particularmente es muy especial. Él es Marco Lezama y vamos a hablar de lo que implica el cerebro de un líder, el cerebro de un empresario, cómo se mezcla esa combinación del crecimiento personal, de la toma de decisiones, cómo es el modelo mental de un empresario. Muy bienvenidos. Y quiero contarles la primera vez que yo vi a Marco. Estábamos en una convención de empresarios y en ese momento de mi vida yo tenía un miedo extremo a iniciar otro proyecto diferente al que tenía y fui a buscar muchas respuestas allí. Y cuando lo presentaron en tarima, entonces presentaron un hombre mexicano, empresario, líder que había fundado 88 empresas y yo dije, bueno, y a mí me da miedo empezar un segundo proyecto. ¿Cuál es el problema? Entonces, de ahí nació una relación de mentor. Realmente Marco es una persona excepcional, es un líder y sobre todo es una persona que inspira y por eso está aquí con nosotros hoy en Salud Cerebral Podcast. Bienvenido, Marco, a este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí empecemos. Ahora sí empecemos, arranquemos. Marco, la primera pregunta obligada que nosotros le estamos haciendo a todos nuestros invitados es que nos cuenten un poco cómo llegaste a donde estás en este momento. O sea, que nos cuentes por qué te motivaste por el tema de las empresas, si una persona, algo en tu vida que dijo yo quiero hacer esto y cómo lo has sabido como continuar en el tiempo. Bueno, la verdad no es algo que nació. Yo de niño nunca soñaba con negocios, nunca soñaba con empresas. Conozco gente que sí. Yo de niño quería ser bombero, es lo que me acuerdo. A los 8 años de edad vi una película que se llama Marea de Fuego y no sé por qué dije yo quiero ser bombero. Crecí en un hogar donde mi papá era dueño de un gimnasio de karate, tenía otro negocio por allá. También tuvo un tema donde él vivió una experiencia personal de un milagro y eso lo acercó mucho a Dios. Entonces crecimos siempre muy en familia. Tengo 2 hermanas mayores, yo soy el menor somos 5, somos 3 hermanos, somos una familia de 5 y mi familia era todo el tiempo los 5, ¿no? No había tíos, no había abuelos, no había primos, me enseñaron que esa era la familia. Entonces, pues yo hacía mucho deporte, me gustaba el karate, hice karate desde los 6 años. Nunca me dijeron que el karate duraba 16 años para ser cinta negra, solo me dijeron que si quería hacer karate no me iban a dejar abandonar. Esa era la condición, haga lo que hagas, terminas. Entonces me metí a jugar fútbol americano, entonces una temporada quería jugar algo, todo lo que hiciera, la condición era lo termina. Entonces me dieron mucha libertad con eso. Creo que eso lo manifiesto porque es importante, como hoy en día el tener improntado el tema de lo que hagas, termínalo. No importa el resultado, pero termínalo. Entonces, nada, yo viví en México, Ciudad de México. Mi día a día era pues ir a la escuela. Nunca fui un gran estudiante. Sí era muy bueno, pero era flojo. O sea, era sacar el mínimo calificación promedio. Siempre en los últimos años por ejemplo, el último año de secundaria, en México es primaria, secundaria y preparatoria, luego la universidad. En el último año de secundaria era como cuando repuntaba, ¿no? O sea, echaba como mucho relajo el primer año, segundo, tercero me volvía muy nerd, muy ñoño y subía las notas y eso me servía. Entonces, pero siempre el primer año siguiente tenía un desajuste. Yo como que siento que debía haber estudiado un año más tarde, o sea, como que era muy niño para el año en el que estaba. O sea, yo siento que la decisión de los 15 entrar a la prepa no estaba tan preparado, tenía que entrar a los 16, y lo mismo en la universidad. Entré a la universidad a estudiar una carrera que se llama actuaría, es una carrera que existe en pocos países, en México es algo normal, pero yo entré siendo muy niño a la universidad. El primer año de la universidad fue un desastre, como que no aterrizaba lo que estaba pasando, pero fue muy curioso porque, mira cómo salen estas cosas. Yo hice el examen, yo quería estudiar economía porque mis amigos estaban en área 3. En México es área 1 era físico matemático, área 2 era químico biólogo, área 3 era económico administrativo. Entonces, como mis amigos de la prepa se fueron a área 3, dije, pues yo voy a economía. Y estando ahí en economía, un profesor me dijo, Marco, tú vas a estudiar actuaría porque los actuarios
a ti te va muy bien en matemáticas y los actores ganan muy buena plata. Y bueno, pues actuaría. Fue, claro. Pero cuando yo llegué a la universidad y presenté el examen, me fue muy bien en la parte matemática, pero me fue muy mal en la parte de redacción. Y lo que decía el profesor es que por la redacción, si tú no pasabas, es porque no estabas listo para la exigencia. Entre una universidad en México se llama el ITAM, es como considerada como la universidad más estricta que hay. O sea, dicen, tú eres del ITAM, eres muy nerdo, ¿no? O sea, no es la universidad fácil, es la más difícil. Ahí es donde estudian muchos hijos de presidente y demás, y actuaría era como raro. Entonces, el primer año, yo creo que los primeros 2 semestres casi me expulsan de la universidad. Tercer semestre y cuarto como que me cayó ahí, maduré y dije, creo que esto es lo que tengo que poner atención porque eso es lo que voy a dedicarme y entonces tengo que acelerar para acabar la carrera junto con los demás. Entonces me puse a hacer veranos, empecé a hacer todo para adelantar, terminé la carrera a los 5 años y yo no quería ser actuario. Yo terminé y dije, esto no me gusta, pero apareció una materia que se llamaba Estadística Aplicada a Mercadotecnia, que era estudios de mercado. Tomé esa materia, el profesor de esa materia me invitó a trabajar con él. Yo nunca había trabajado, nunca en mi vida no tuve la necesidad de trabajar, mis papás siempre cubrieron todo, no es que tuviéramos excesos, pero tampoco tenemos carencias, o sea, era como un buen balance, nos iba bien, podíamos viajar, a veces nos tocaba ajustarnos a presupuestos de comida, de niños hoy tienen tanto para pedir, entonces llegamos a la carta y pedíamos segundo, y a veces era, hoy tienen carta libre, ¿no? Entonces era una dinámica así, pero terminé la carrera y en ese momento me di cuenta que me gustaba eso de estudios de mercado, pero no me gustaba la actuaría. Entonces entré a trabajar con ese profesor, no me importaba cuánto me pagaba, lo que me gustaba la materia, terminé la universidad y ahí dije, por acá como que esto está interesante. Y entré al mundo de los estudios de mercado. Estuve más o menos 1 año en esa empresa. Tuve un viaje, me fui a Europa como 5 meses a ser backpacker. Los días donde terminé a competir en karate. Esa fue mi última participación de karate en el 2000. Y estando en esa carrera, me metí a un diplomado. Yo quería irme a España a estudiar una carrera que era Estadística Multivariante Aplicada. La daban en la Universidad de Salamanca. Sí, era una cosa porque hice una tesis, que si tú viviste en México lo vas a entender, para un modelo predictivo para evitar las contingencias ambientales que pasaban en México, con la calidad del aire. Entonces, hice todo el modelo. Ese modelo no sé por qué terminó llegando a manos de unos científicos mexicanos que llaman los Molina. Ellos ganaron el premio Nobel, estaban en UCLA, en California, porque ellos descubrieron el hueco de la capa de ozono. Entonces, cuando llegó el tema de lo que yo estaba haciendo como tesis, era mi tesis, me dijeron, mira, nos interesa, pero con nosotros solo trabajan doctores, no trabajan ni maestría, sino hasta doctorado. Y el doctorado que tú quieres está en Salamanca, ve a ver. Entonces yo fui y resulta que ese doctorado se abría cada 2 años. Entonces empecé a estudiar un diplomado de estadística aplicada en México y ahí, en ese diplomado, me encontré con un amigo de la universidad que trabajaba en otra empresa que hacía estudios de mercado, pero más fina, ¿no? Como de mayor renombre, que se llama Merck. Esa empresa estaba en Polanco y trabajaban con empresas grandes, con Coca-Cola, con Nestlé, con muchas empresas. Me invitaron a trabajar ahí y yo entré a trabajar en esa empresa. Y esa empresa fue entré en marzo del 2001 y en septiembre del 2002 me ofrecieron venirme a Colombia a abrir la oficina en Colombia. Yo hasta ese momento no tenía ni idea lo que era una empresa, no tenía ni idea lo que era negocios, lo que era conseguir clientes, porque donde yo trabajaba ya a mí me asignaban clientes, yo no hacía labor comercial, yo era siempre coordinador de proyectos, luego gerente de proyectos, y ahí fue donde nació todo este tema del tema de negocios, ¿no? 2002 me ofrecen venirme acá, entro en una polémica de ¿será que me voy a Colombia a ver cómo me va? ¿O será que aplico al examen que tenía que presentar en octubre en Salamanca para empezar el doctorado en 2013? Entonces era, o me voy a Colombia a ver qué pasa, o me voy a España a hacer un doctorado y ya sé que tengo trabajo como investigador en Estados Unidos. Entonces ahí empezó este tema empresarial. O sea, antes
ni por error tenía en mi cabeza tener negocios ni nada. Entonces, pues ese es el origen. Así es como nació. Ya llegué a Colombia en el 2002, creamos una empresa, vine con el dueño de la empresa y la primera empresa se constituyó, se llama Merck Analistas de Mercados SADCB, sucursal Colombia. La abrimos en Bogotá oficialmente como en febrero del 2003. Así empezó todo esto. Así empezó. Y 3 doritos después, 88 empresas fundadas. Sí, no, eso fue hace, pues mira, 2003, 22 años. Empecé con esa empresa, yo me metí 100% como gerente general. No existía YouTube, no existía Instagram, no existía Facebook. Entonces aprender de negocios era muy complicado porque yo mi único referente que tenía era mi jefe, que era el dueño de la empresa en México, pero yo sabía hacer estudios de mercado, no sabía dirigir empresa. Entonces, la verdad fue un tema de, pues me voy a dedicar a lo que sé hacer estudios de mercado. Tenía muy buena, siempre tenía un tema que es enfocado en buscar la solución, y creo que eso era el tema, y esa fue la razón por la cual a mí también me mandaron a Colombia. En algún momento yo le pregunté a Marcelo, después se volvió mi socio en otros proyectos, hoy somos muy buenos amigos. Oye, Marcelo, ¿por qué me mandaron a mí? O sea, yo tenía 24 años en ese momento en México, yo no era director, había otros que eran directores, yo no era el que más sabía, yo llevaba un año en la empresa, o sea, no entiendo, y la respuesta fue, todos los clientes que teníamos problemas, cuando te los pasamos a ti, se volvían muy buenos. O sea, tú nunca tuvimos un cliente que se haya quejado de ti, o sea, nunca tuvimos un cliente que ha hecho, cámbienme de ejecutivo. Entonces, para ellos era como decir, mandemos al que mejor servicio puede dar a Colombia, porque pues era un negocio, no era un negocio pactado, era un negocio ofrecido, es decir, Nestlé le dijo a Marcelo, queremos que hagan unos estudios que ustedes hacen en México, si los hacen acá, nosotros los contratamos, no les podemos garantizar nada, pero si hacen lo que ustedes saben hacer, ¿le va bien? Entonces, yo llegué en febrero, un día después de la bomba del Nogal, eso fue un viernes, yo llegué un sábado, y el día lunes estaba montando, para mí no era tan raro, pues fue muy sorprendente porque Bogotá me parecía muy lindo, ¿no? Me parecía algo muy bonito ver las montañas y ver los edificios de ladrillo, era un contraste muy bonito, era una ciudad muy tranquila hasta los 2003, no había tráfico en nada, los taxis eran viejísimos, todos eran como de los 80s, pero fluía muy bien la ciudad, y fue muy sorprendente ver cómo yo vi toda la evolución de Colombia, ¿no? 2003, acaba de entrar Uribe, después de lo del Nogal, yo solo vi que el dólar empezó a bajar, de 2.996 pesos que estaba cuando llegué, llegó a 1.754 en el 2011-12, o sea, fue una recuperación de un país muy, muy bonito, y ahí lo que empecé a hacer es trabajar con Nestlé, muchas cosas con Nestlé, muchos proyectos. Eso me abrió puertas para buscar, de alguna manera contacté a alguien luego de Coca-Cola, luego a alguien de Telefónica, luego a alguien de Bavaria, y empezamos a abrir la oficina, empezó a crecer. La primera contratación fue un chiste, porque nunca había contratado a nadie en mi vida. Entonces, llegó una persona que me referenció a alguien, y se llama Rubiela Aragón, y Rubielita trabajó conmigo hasta que yo me retiré de esa empresa. Hoy sigue trabajando ella en la empresa de estudios de mercado, ahora trabaja en Nielsen, pero yo creo que sería una mentira decir que yo hice algo bien. La verdad, muchas cosas creo que yo ahí sí tengo que agradecer mucho a Dios, porque las personas que me fueron apareciendo en la vida me permitieron hacer cosas. Si yo hubiera tenido que buscar personas, nunca hubiera sido alguien en ese momento un arranque. Y ese fue el Colombia 2003, luego abrí Venezuela en 2005, luego abrí Ecuador en 2008 y luego ya abrí Panamá en 2010. Fueron como los países que, estando yo acá en la región, fuimos abriendo. Nos compró una empresa alemana que se llama GFK. Me tocó toda la transición de ser una empresa México-colombiana a ser una empresa alemana. Cambiaron muchas cosas. Yo quería abrir Perú, pero la empresa alemana compró la empresa en Perú. Entonces, en 2012, ya vino el primer como tema diciendo, yo ya no quiero estar en estudios de mercado. Si yo me quedo en GFK, o me van a mandar a México, o me mandan a Alemania, no me interesa ninguno de los dos, y ahí fue como un poquito un scope. Entonces ahí te paro, 2012, yo me retiro de esa empresa, pero en ese in-between
empezaron a aparecer oportunidades de negocio. Entonces yo era gerente general, negocié muy mal esas cosas que sé, porque uno no sabía ni siquiera que existía la palabra expatriado, ¿no? Yo no negocié como expatriado. O sea, imagínate, yo salí de México con el mismo salario de México a Colombia. Mismo salario. Me daban unos beneficios, sí, me pagaban la casa, me daban un carro y negocié un porcentaje de las ventas y un porcentaje de las utilidades a variable. Pero como nunca nadie proyectó que Colombia iba a crecer a otros países, pues automáticamente el beneficio se volvió muy bueno porque terminé siendo asociado o socio industrial, que se dice, sin haber puesto dinero, me pagaban por aprender a ser gerente general y por abrir empresas. Entonces me di cuenta que me gustaba mucho lo de abrir empresas. Me gusta crear cosas. Me gusta innovar, me gusta mucho la arquitectura. Entonces, a ir a abrir oficinas, y de las oficinas había que hacer esas cámaras de GESEL con unos vidrios gigantes. Entonces, diseñar todo eso me parecía muy interesante. Ahí me empecé a meter en negocios. Entonces, ¿por qué te cuento eso? Me ofrecieron algo que es, mientras tú me des resultados, eso me decía Marcelo, yo no te voy a exigir que hagas. O sea, yo sé que tú vas a abrir otros negocios, pero mientras tú me sigas entregando las metas y cumpliendo lo que es, pues no tengo problema. Entonces ahí empecé a hacer como negocios, me metí en un restaurante, me invitaron a ser parte de un socio de un bar, luego me metí en un tema de, traje CrossFit a Colombia en el 2007 con un amigo de Nueva York, luego monté una empresa de inteligencia artificial en el 2011, nada que ver en ese momento, monté una empresa de perfiles sensoriales para hacer todo el tema de análisis de estructura de sabores para lo que eran productos, y ahí empezaron un montón de proyectos. Yo creo que hasta el 2012 habré creado unas 14, 15 empresas, una empresa de publicidad en México. Ahí empezó ese tema. ¿Por qué? Porque después de que abrí la empresa de estudios de mercado, hice un modelo de negocio y luego esa misma empresa la abrí en Venezuela y me di cuenta que aunque era lo mismo, se comportaba diferente porque no es lo mismo lo que pesa la renta en Venezuela, en Caracas, que lo que pesaba en Bogotá. Pues no es lo mismo lo que costaba un empleado en Colombia, lo que costaba un empleado en Venezuela. Pero al final tú te das cuenta que lo que buscas es algo que se llama la utilidad. No importa el mismo negocio, la pregunta es qué utilidad te deja. Como eso lo aprendí mucho, Marcelo me lo enseñó, él es economista, y ese era el modelo, la hojita que nosotros usábamos para cotizar un estudio, era la misma que se utilizaba para ver la rentabilidad de la empresa. Entonces, en México aprendí mucho eso, y desde el principio de la primera empresa siempre me han medido por utilidad. Entonces, cuando creé negocios, no era pensado en ventas, era qué utilidad nos deja. Y eso era como la razón por la cual empecé a entrar como a ese vicio de sacarle el modelo de negocio a todo. Y ahí fue donde pues despegó un poquito más ya la parte de emprendimiento. Esto que nos has contado me lleva a la primera pregunta que te íbamos a hacer, y es precisamente hablando de esos modelos mentales, ¿no? Los modelos mentales son como redes neuronales, redes, autopistas, calles, callecitas que tú formas en tu cerebro a lo largo de tu vida, que hacen que pienses como pienses, que decidas lo que decidas y que respondas a los estímulos en la manera que respondes. Y hay varias cosas interesantes que nos cuentas en esta historia, y es uno de pequeño de que te enseñaron de que lo que se empieza se termina, y creo que eso es algo que has llevado hasta este momento de tu vida, iniciar proyectos y de poderlo hacer, y de esa toma de decisiones y de esas habilidades que de pronto tú no pensabas que tenías, pero que otros vieron en ti para poder formar empresas en esa parte de la resolución de problemas. Entonces, quiero que nos cuentes un poquito en la vida del empresario, con todas las cosas y todas las aristas y todas las variables que pueden haber a la hora de formar un negocio. ¿Cómo es tu modelo de pensamiento? ¿Tú tienes un problema o tienes un proyecto y tú qué haces? ¿Cómo es ese orden que tú llevas a tu cerebro a pensar, tengo que analizar esto, tengo que analizar esto, tengo que tomar la decisión de tal manera? ¿Cómo es ese modelo que has construido a lo largo de todos estos años, ese modelo mental? No lo tengo así que te puedo decir, tengo un paso a paso, sería mentira. Lo que sí sé es que hay tres a cuatro cosas que yo creo que hoy a mí me ha funcionado muy bien. Uno, el tener claro un arranque y un fin. Y hoy lo pienso mucho. Hoy cuando me preguntan, Marco, este proyecto, en mi cerebro, pienso cómo va a empezar y cómo va a terminar. Porque
como en mi cabeza existe que todo lo que haces lo tienes que terminar, para mí un negocio no es eterno. Un negocio tiene un inicio y un fin. Ahora, si le sumo de las 88 empresas que he creado, 28 han fracasado, y muchos de los fracasos, si no es que el 90% cae en un problema de sociedades. Entonces yo lo que arranco, cuando arranco un proyecto, la primera pregunta es, ¿cuál va a ser los acuerdos de socios? ¿Por qué? Porque yo sé que en algún momento alguno de los socios no va a querer seguir, un socio va a querer vender, el otro va a querer comprar, uno se puede morir, el otro puede hacer fraude y termina en la cárcel. O sea, hay muchas, las variables que están, entonces yo arranco por ese punto. Primero es, ¿de qué se trata el negocio? ¿Cómo empieza y cómo termina? Y eso empiezo a pensar. Si es un negocio que tiene una vida corta, tendrá que ser una utilidad muy grande, porque yo sé que por experiencia, de entre los primeros 2 o 3 años, el negocio no da utilidades. Necesitas la utilidad para que eso se reinvierta en el negocio y fluya. Entonces, te estoy hablando un poquito de la estructura. Entonces, primero pienso desde dónde a dónde va, qué implicaciones tiene, qué tengo que poner yo, cuánto dinero hay que invertir, tener un poquito claro el panorama. Lo segundo, que eso creo que fue lo que más aprendí de la universidad. Esa universidad me enseñó a trabajar bajo presión. Porque en esa universidad, cuando todo el mundo tenía que hacer exámenes finales y eran aleatorios, era un sorteo. Entraba una computadora y sorteaban todas las materias. Entonces, tú sabías un mes antes cuándo te tocaba el final. Pero era una universidad donde tú llegabas, primer día de clases o primer día de clases del semestre, y aparecía un profesor, ¿no? El de álgebra. Listo, a ver, chicos, apunten exámenes, fechas de exámenes. Tal día, tal día, tal día. Perfecto. Clase 2, clase 3, clase 4, aparece el profesor de cálculo diferencial integral. Apunten exámenes. Oiga, profesor, es que ese día también hay examen de problema de ustedes. ¿Así? No, pero es que ese día también tenemos álgebra. Pues resuélvanlo. Y yo, conforme ibas avanzando en la materia, en la carrera, tú llegabas a la clase y el profesor, ¿preguntas? No, nos vemos el jueves. Así como que, y los ejemplos, es un tema que a quien yo resuelvo todas las preguntas que tienes. O sea, te enseña tanta presión, o sea, hay mucha presión, llegas a los finales y la verdad uno queda muy fundido. Y es el único lugar que yo conozco que uno reserva la biblioteca. O sea, tú llegabas y reservabas el libro porque no había más que 5 copias y lo máximo que te lo prestaban en una semana. Entonces, como sabías que lo ibas a ocupar, tú lo agarrabas una semana, yo la otra. Entonces, cuando tú le devolvías, yo lo pedía. O sea, era un tema donde la presión era tal que yo creo que eso es una de las componentes que yo hoy tengo implícitas, trabajar bajo presión. Entonces, los negocios normalmente tú no sabes qué va a pasar, pero sí sabes qué consecuencias tiene que no logres el objetivo. Entonces, segundo, disciplina, y más bien para trabajar bajo presión. Y tercero, que yo creo que al final es qué transformas o qué generas valor con lo que haces. Si a mí me presentan un negocio que no genera ningún valor, prefiero no entrar. Porque todo negocio que no genera valor tiende a entrar en competencia directa y la única variable que diferencia un otro es el precio. Si tú no generas valor en lo que haces, nunca vas a ser diferente a los demás. Entonces, yo soy muy amigo de las cosas que no hay. Me gusta la innovación, porque la innovación te hace que no te comparen. O sea, tú ofreces algo, pero nadie más lo tiene, entonces no eres caro ni barato. Eres lo que eres. Entonces, te doy esas 3 cosas porque cuando llega un problema, la primera razón que yo pienso es, bueno, este problema afecta que el negocio vaya a tener un problema en su duración. No, bueno. Segundo tema, esto lo tengo que hacer ya porque muchos de los problemas son falta de planeación. Entonces, ¿qué hago mucho? Me anticipo. Soy una persona que cuando voy a viajar, antes de viajar, sé qué temperatura hay, sé dónde me voy a quedar, sé de qué tamaño es la maleta que me voy a llevar, sé qué agenda tengo. O sea, soy alguien que se anticipa mucho porque eso evita tener que desgastarte y aparte la planeación es más rentable. Cuando tú compras un boleto 15 días antes es más barato que cuando lo compras 2 días antes. Entonces todo eso afecta a la utilidad. Entonces la anticipación es lo que me va a evitar trabajar bajo presión. Entonces cuando el problema aparece ¿esto se pudo haber evitado? Sí, entonces ¿quién fue el que falló? Porque no es el problema. A veces el problema nace por una mala planeación, eso genera un problema. Entonces me voy no a resolver el problema, a resolver el origen del problema. Porque si resuelves sobre el problema, mañana va a volver a aparecer. Y ya lo tercero es
pues bueno, al final de cuentas, ¿qué impacto tiene eso en el corto plazo? Entonces, una de las cosas que yo creo que hoy a mí me sirve mucho es que haber trabajado con, no sé, 200 diferentes empresas de estudio de mercado, te das cuenta que Coca-Cola y Nestlé tienen los mismos problemas. Y los mismos problemas que tienen Coca-Cola y Nestlé los tengo yo, y los tiene el carnicero, y los tiene la tienda de ropa. Entonces, pues el problema no es del negocio, el problema es de la empresa. Es decir, no es el sector el que tiene problemas, es la empresa. Entonces, haber trabajado con un montón de empresas y yo haber creado un montón de empresas, pues tengo como un abanico y siempre que viene un problema trato de acordarme en qué otro lado lo tuve. Ajá. Y voy y reciclo y voy a ver qué solución acá y trato de ponerla acá para no volver a arrancar desde cero. Eso es lo que trato de hacer. Creo que viajar también te da mucho contexto. Me encanta viajar. Me abre un poco más la mente. Entonces, siempre el problema, todo depende desde dónde lo ves. Si lo ves desde el problema mismo, es muy complejo. Pero si te alejas, que es lo que yo les explicaba mucho, es yo no resuelvo el problema, sino me subo como un dron y trato de subirme para ver dónde está la salida del laberinto. Y es como yo pienso. Yo creo que genera mucha neuroplasticidad en el tema de conectar problemas pasados con historias de vida, con problemas que no tuve yo, sino tuvo algún cliente. Y tengo como un almanaque en mi cabeza. Voy a jalo los archivitos y busco resolver el problema por algo parecido que ya viví, ¿no? Bueno, yo creo que todos los empresarios están tomando atenta nota a todo lo que estás diciendo, todo lo que nos están escuchando. Esto que comentas me hace pensar un poco cómo funciona el cerebro. Y es que el cerebro es un órgano de predicciones. Antes de tú sentir la sed, ya el cerebro ha sentido esa sed hace 15 minutos y por eso es el CEO del cuerpo, ¿no? Porque él tiene esa capacidad de predecir los problemas antes de que se presenten para poder tener una respuesta adecuada. Y eso me lleva a la segunda pregunta que quiero hacerte en este espacio y es precisamente cómo te preparas tú en tu cerebro mentalmente cuando viene una crisis. Porque hay algo que yo he notado en los empresarios y es que lo normal es que el ser humano, de cierta manera, evite el riesgo, porque es lo que le da seguridad, es lo que le da tranquilidad. Estamos educados para primitivamente guardarnos del riesgo para protegernos, pero el empresario es todo lo contrario, como que se expone al riesgo, se expone a la incertidumbre y más tú que estás en ese tema de fundar empresas. Entonces, ¿qué haces tú para que cuando viene un problema no te paralices, sino que además de lo que nos has contado, si tienes alguna rutina o tienes algo que puedas hacer para calmar esos niveles de ansiedad y poder pensar adecuadamente? Porque cuando uno está bajo la ansiedad, bajo el miedo, se activan ciertas estructuras como la amígdala cerebral que hacen que se inhiba la corteza prefrontal, que es con lo que uno piensa y toma decisiones. Eso es lo que pasa usualmente cuando tiene un problema. Cuando uno ha entrenado su mente y su cerebro para poder actuar bajo presión, quisiera que nos contaras como qué haces tú para poder tener y educar ese cerebro para que calle esa amígdala y que empiece a funcionar esa corteza prefrontal que toma las decisiones. Decir que tengo algo, he cambiado muchas cosas, pero no ha sido la historia de toda la vida. Hoy en día tengo más conciencia de algo, yo tengo que saber apagar el cerebro, porque el cerebro no le importa más que sobrevivir. Entonces al cerebro no le importa muchas cosas, sino gastar la menor cantidad de energía posible. Exacto. Entonces, por ejemplo, ¿yo qué hago? Hoy de mis rutinas, con lo que he logrado aterrizar mucho es, bueno, también hay que hablar de la historia. Hay 28 negocios que no funcionaron, pero yo me he quebrado 4 veces. Entonces es muy distinto. Que el negocio no funcione, lo apagas y está, pero cuando tú te quiebras, sí afecta mucho, porque la quiebra que tú tienes es, no tengo dinero para pagar el colegio de las niñas, no tengo dinero para pagar la cuota del banco, te llaman a cobrarte todo el tiempo. O sea, ese tipo de cosas sí te dan un bagaje muy grande. Es como cuando tú aprendes a andar en bicicleta, pero aparte no es lo mismo andar en bicicleta en un terreno plano que andar en una loma, o sea, hacer deporte esos BMX que se tiran. O sea, en ese momento creo que cuando tú te quiebras, que es que tus pasivos son más grandes que tus activos, tienes que resetearte totalmente, pero te das cuenta que no pasa nada. O sea, la primera quiebra no encuentras sino buscar culpables. Yo la primera vez que me quebré, que fue en el 2012, fue porque me salí de esta empresa de estudios de mercado, metí a otro lado, pero yo estaba acostumbrado a ganar unas comisiones gigantescas a fin de año acá, porque después de casi 10 años, pues yo recibía muchas comisiones de varios países. O sea, me iba muy bien ahí. Cuando me cambio de negocio y ya no recibí eso, primer desajuste, claro,
Entonces, esto no es tan fácil. Entonces, 2012 le eché la culpa al mercado. Dije, no, estoy innovando mucho. Inteligencia artificial en 2011 no tenía nada que ver. Eran modelos predictivos lo que hacíamos realmente. Y le eché la culpa al mercado. Segundo, 2014, tuve un problema con socios. No pusieron el dinero que teníamos que poner. Yo sí puse lo que había que poner. Que no, me asocié mal. Y 2016, que fue la tercera que dije, no, la culpa no es ni del mercado de los socios, soy yo. Y entonces hasta que tú no eres consciente de que tú eres el problema, te das cuenta que tú eres la solución. Entonces el tema es, pues, no quieres fracasar, pues no emprendas. Porque la probabilidad de que un negocio fracase es del 85% que no llegues al tercer año. Entonces es más probable que te vaya mal a que te vaya bien. Pero tú lo haces, yo entiendo mucho la gente que emprende, lo hace por el deseo de prefiero pedir perdón que pedir permiso. O sea, es un tipo de persona, es un tipo de predominancia que existe, que es, no puedo quedarme con las ganas de saber qué hubiera pasado. Entonces, somos muy dados a, prefiero como muy de pago por ver, ¿no? O sea, no me quiero quedar con las ganas de no saber qué cartas tenías. Entonces, eso entra a la variable riesgo. Entonces, el riesgo para cierto tipo de personas es un hobby. Entonces, el que le gusta la adrenalina, emprender es un deporte de alto rendimiento, es un deporte de alto riesgo. Entonces, ¿qué hago hoy en día? Hoy en día tomo un día a la semana, que normalmente son los miércoles, lo que te contaba. Ese día me lo tomo para mí. Normalmente ese día vienen, me hacen terapia, alguna terapia de muscular, algún tema de hombros. Normalmente me voy a hacer un spa, me voy a algún gimnasio. Aprovecho para esos días irme a hacer cosas personales. Ir al banco, ir a hacer, que queremos ir a comprar algo de la casa, ir con mi esposa a algún lado. O sea, lo dedico a mí, ¿para qué? Para romper una secuencia, porque lunes, martes, miércoles la rompo, jueves, viernes, ya no hago que entre algo que se llama patrón, rompo un patrón. Porque si tú vas de lunes a viernes, el miércoles, jueves, viernes ya vienes muy quemado, porque vienes haciendo exactamente lo mismo. Dos, me gusta hacer deporte. Ahorita encontré como en el box una salida interesante. Llevo hace casi 8 meses entrando box. Viene un entrenador 3 veces a la semana aquí a mi casa. Viene para yo no fallar. Disminuir la fricción. Claro, porque si yo tengo que ir, la probabilidad de abandonar es muy alta. En cambio, si ya viene, como yo soy alguien muy responsable, me da pena hacer que alguien venga y yo la atienda. O sea, entonces, obligo a que venga, porque yo yendo sé que es más fácil procrastinar que cuando alguien te toca y dice, ya llegué. Ah, bueno, entonces llega a 6:30, hago ahí. Trato, pero ese es el problema más difícil que tengo, la comida. Me cuesta mucho trabajo la comida que sé que me hace bien, y me encantan las cosas que engordan y no nutren, ¿no? O sea, me encanta, la verdad, me encanta comer. Yo creo que para mí el ir a un plan de comida es como mi placer más grande. A veces viajar, pero para comer algo diferente. Ese es el punto débil, pero hago algo y contigo lo hice, me suplemento muy bien. Trato de buscar suplementos. Ahorita estaba viendo una caja, tengo niacin, NAC, NAD, resveratrol, de magnesio, melatonina, las esas que me diste que son como los probióticos, omega 3, o sea, trato mucho de complementar mucho ese tipo de cosas. Me gusta invertir en temas personales, me gusta estudiar cosas que me llenan, y lo más importante, aprendí que yo dejé de trabajar hace 3 años. Dejé de trabajar porque me di cuenta que trabajo significa tortura. Trabajo viene de una palabra que se llama tripalium, y tripalium eran 3 palos con los cuales torturaban a la gente. Entonces, yo entendí que el trabajo es cuando alguien hace algo que no le gusta, pero le pagan por eso. Entonces, yo hace 3 años decidí, no voy a volver a hacer nada que no me guste. Entonces, ya no me importa lo que me paguen, me importa hacer lo que me gusta, y sé que si hago lo que me gusta y lo hago bien, me va a ir muy bien en temas. Entonces, yo a mí puedo dar un domingo y yo pues hablando de lo mismo que hago, me da un festivo. O sea, a mí me encantan los festivos porque nadie me distrae. Son días muy productivos normalmente. Entonces, creo que los que vivimos más así, nos gusta más irnos hacia ese tipo de cosas. Te permite que tu día a día tenga menos conflicto. Ahora, ¿dónde está la clave? Saber delegar. Creo que el secreto más grande, y eso es lo que para mí define un empresario y un emprendedor, es la capacidad de delegar, sabiendo que aunque el otro no lo va a hacer como yo
yo no lo voy a hacer. Y el que tú no lo hagas implica que ganas lo que más vale, que se llama tiempo. Y cuando tú trasladas responsabilidades a otra persona y tú tienes tiempo para hacer otras cosas que nadie más lo va a hacer. O sea, en una empresa solo existe uno que es el que la crea, los demás trabajan para él. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dedícate a hacer lo que mejor haces. Y yo lo que mejor sé hacer es crear. Entonces, yo busco siempre soluciones que no son las convencionales, pero también evito meterme en problemas que hay alguien que lo pueda hacer y no requieren de mí. Entonces, si sumas todo eso, trato de patear problemas, ya cuando me llegan a mí, normalmente me enojo, es lo primero que me pasa, porque me doy cuenta que el problema es falta de planeación, y como yo planifico tanto, me da mucha ira y me patea mucho que la gente sea muy negligente en eso, sobre todo cuando te lo dije, ¿no? Oigan, piedad con eso está saliendo mal, anticípense, ¿qué pasa al día siguiente? ¿Lo hicieron? No, se me olvidó. Entonces, mi respuesta es, no es mi problema. Entonces, saber delegar todo, tanto responsabilidad como el problema, porque el empresario no puede aceptar todos los problemas. Hay un documento que se llama Who Got the Monkey, ese me lo entregó Marcelo en el año 2003, es uno de Harvard Business Review, es una cosa que habla, y eso me marcó mucho, mira, no lo había caído en cuenta, me marcó mucho, porque cuando él llegó, como en septiembre del 2003, él me vio, llegó, yo, no, Marcelo, estoy haciendo esto, iba a reuniones y tenía un cliente, y yo me sentía muy bien. Y él se acercó y dijo, Marco, te voy a regalar este artículo, léelo y mañana platicamos. Y desde ese entonces hablé y al día siguiente dije, tengo que cambiar mi forma de ser. Y eso me ayudó mucho a aprender a delegar, porque en ese artículo lo que habla es que el dueño o el CEO, sin darse cuenta, termina trabajando para los demás y no los demás para él. Entonces, eso, cuando alguien llega y te dice, la financiera, Marco, tenemos un problema, yo lo hago, pero te cobro, porque para eso te contrato a ti. Y cuando llega el comercial, Marco, es que el cliente, yo lo hago, pero te cobro porque tú por eso eres el director comercial. Entonces, tienes que aprender a saber contratar, y yo creo que el secreto es delegar, pero no puedes delegar a alguien que no sepa hacer las cosas. Entonces, secreto para mí es busca el mejor empleado que puedas tener en lo que tú menos quieres hacer, y creo que ahí está el éxito de cómo resolver muchos de esos problemas, ¿no? Eso que tú hablas es muy importante porque a veces tendemos un poco a controlar todo, ¿no? Y eso produce muchísima ansiedad. De hecho, lo estábamos hablando hace poquito con Betty, y yo creo que ese poder de saber delegar y de saber qué puedo hacer yo es algo muy importante para la salud mental. Y otra cosa importantísima que quiero rescatar de lo que dijiste, y es esos espacios en que uno se desconecta y empieza a tener una visión de las cosas, o a veces ni siquiera pensar en el problema. Eso activa algo en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto, que es la que nos ayuda a ser más creativos. Entonces yo creo que esto es una gran enseñanza que nos has dado, y es, a veces uno está en el hacer, pero hay que parar y preocuparse del ser, ¿cierto? Y eso hace que nuestro cerebro funcione muchísimo mejor. Hay otra pregunta que me lleva también a todo lo que nos has contado, porque tú precisamente que estás como en ese modelo mental de la innovación, y por ejemplo, tú creo que ves algo y se te ocurren 50 ideas al mismo tiempo, pero ¿cómo haces para poder tener claridad y cómo enfocar tu atención a una cosa para no dispersarte, para poder estar trabajando en ese objetivo, en ese proyecto, y no dispersarse? Estamos en un mundo que además no facilita que estemos atentos a una sola cosa, sino que tenemos 1000 estímulos siempre. Entonces, ¿qué haces tú? Creo que a veces tiene una percepción diferente. Yo soy demasiado distraído, demasiado disperso, porque mi cerebro es muy creativo. Y el creativo, un ruidito te distrae. Y un creativo, vuelvo al tema, no te quieres perder nada. Yo he aprendido a focalizarme en diferentes cosas. Por ejemplo, uno es procrastino mucho. ¿Por qué? Tengo una presentación, tengo una conferencia en 15 días, por ejemplo. Y si yo hago la presentación hoy, va a haber 19 versiones de esa presentación. Porque cada día que me da, se me ocurre algo para agregarle. Entonces, y se me ocurre. Cuando llego al día de la presentación, le metí 35 horas a una presentación de 1 hora. No tiene sentido. Entonces, una de las cosas que encontré es, ¿para qué lo pongo a hacer desde tiempo? Ahora, pero yo conozco mi nivel de compromiso. Entonces, yo sé
de que soy capaz y sé cómo trabajar bajo presión. Entonces, utilizo las herramientas que tengo y yo normalmente un día antes para la presentación es donde hago el 80% de la presentación. El otro 20% lo tengo medio estructurado y la verdad hago algo que reciclo un montón porque hago un desarrollo de un tema y me gusta mucho el tema y normalmente lo hago mucho en PowerPoint, soy bueno usando presentaciones, entonces reciclo 3, cambio conceptos, le doy un reenfoque diferente, investigo por acá, ahí está la chiquitina, entonces se vuelve un tema que la fortaleza creo que es saber utilizar tus defectos para sacarle provecho. Entonces soy muy disperso, me ha tocado apagar y empezar a decir no, y eso ha sido un gran reto porque me llegan proyectos todos los días. Todos los días me escriben, Marco, tengo una idea, quiero que seas parte de, y la decisión más inteligente que te voy a decir, foco. Ahorita estoy enfocado, va a sonar raro, solo en 3 cosas. Porque hoy estoy con la empresa con la que trabajo como gerente general, que volví a ser gerente general después de que me retiré, que es la de Pauta Digital, la empresa donde hacemos Pauta Digital. Ahí estoy como gerente general. Realmente hoy ya no me necesita la empresa. Ya lo que yo tenía que hacer ya lo hice. Ya fui, implementé, hicimos todo el tema de manejo, reestructuramos la empresa. Hoy yo podría no estar, pero también me gusta estar, porque estar ahí sigo aprendiendo. Es una categoría muy nueva, que es todo lo del mundo marketing digital, y estando ahí sigo creciendo. Entonces voy más para aprender. 2, es la empresa que tengo con un amigo de creación de contenido. Esa empresa está pasando en este momento por el Valle de la Muerte, que ese es un proceso natural que hay que pasar. Eso es crecer duele, y ese es un tema que pasa entre el año 2 y el año 3. Yo al haberme metido a la empresa de publicidad, yo entré cuando estábamos entrando al Valle de la Muerte, que es cuando no tienes flujo de efectivo, estás contratando gente pero no te da, no te alcanza, y ya ahorita la estabilizamos y la empresa tiene reservas y lo demás. En esta empresa donde estoy, mi socio, que es el creativo, yo soy creativo, pero mi socio es más creativo, entonces a mí me toca hacer el polo a tierra. Ahí lo que tenemos que hacer es replantear qué queremos hacer, reinventarnos, y algo que aprendí es hay que perder rápido. El que queda esperanzado en que va a salir bien, termina siendo un error. Entonces dije, sentémonos y hagamos algo, liquidemos a todos mientras definimos qué hacemos, porque definir qué hacemos y seguir pagando renta te mata. Entonces son ese tipo de cosas. Y tercero, la empresa que tengo con mi esposa de consultoría, mucho ayudarla con la parte de su marca, con proyectos. Ahorita estamos haciendo todo el tema de retos y ayudarla. Mi objetivo con ella es generar la cantidad de ingresos suficientes que necesita al mes, que sean pasivos, a través de productos digitales, a través de mentores. O sea, hacer cómo hacemos para que ella mes con mes pueda tener mucho tiempo para estar con Gracia, y que si me da 2 o 3 horas diarias con ese tema, gane lo mismo que antes ganaba cuando estaba 8 a 10 horas metida con eso. Entonces, mi enfoque es tratar de pensar en esas 3 cosas. Entonces, cuando me llegan otros proyectos, acepto, siempre y cuando también haya muy buena química. Y 2, no haya prisa. Mi condición es no trabajo con prisa. Porque cuando llega alguien con prisa, lo que pasa es que me transmite a mí la ansiedad. Entonces, Claro. alguien, no, Marco, un lanzamiento. Si tú este lanzamiento, trabajo con personas que hacen lanzamientos siempre y cuando el lanzamiento no sea el ingreso de lo que la persona vive. Porque yo no quiero hacerme responsable de que no salga para la red, no. Si tú tienes, ese es un ingreso pasivo. O sea, si no hay prisa, hoy tengo proyectos, tengo 3, 4 proyectos que digo, van a salir cuando tienen que salir. Cuando tengo tiempo lo meto, algunas hago menos consultorías, rechazo muchas consultorías que me piden, me quedo con las que hago más conexión con las personas, donde siento que le puedo generar más valor. Y ese es un poquito el tema para hacer foco. Ahora, normalmente donde hay que hacer foco en 3 cosas. Creo que la familia es importante. Estar establemente tu familia bien, eso te da estabilidad. 2, con tus amigos, que estés bien con tus seres queridos. Y el tercero para mí, pues, es foco en la parte con Dios. O sea, si tú estás muy polo a tierra con Dios, todo lo demás fluye. Entonces, para mí el día arranca haciendo mi tema con Dios, después con mi familia y después ya los negocios y demás. Para ir cerrando este interesante espacio que hemos tenido, quiero preguntarte algo. Hay una teoría en la neurociencia que habla de las neuronas en espejo y se habla de una cantidad de cosas, pero lo que se sabe hoy es que esa función es simplemente imitar el movimiento del otro.
Es lo único que sabemos hoy por resonancia funcional. Y esto me lleva a preguntarte, en ese papel de líder que has tenido, ¿qué crees tú que con tus modelos mentales, con tu comportamiento del día a día, en la forma en que la gente ve cómo tomas decisiones, cómo actúas, qué crees tú que ha sido esa impronta que has dejado en las personas que han estado contigo en este largo caminar del empresario, de ese cerebro crack empresario que tienes? Quiero que me cuentes un poquito de eso. Bueno, no tengo una respuesta que pueda garantizar. Lo que sí sé es que normalmente con toda la gente con la que he trabajado termina quedando una muy buena amistad. O sea, para mí el concepto de palabra, la palabra vale mucho. O sea, para mí el tema de puedo perder todo, pero la palabra no. Y eso también fue algo que me enseñaron. O sea, me dijeron, cuando tú cuando vas a hacer algo, que tú sí sea sí y que tú no seas no. Eso es un principio bíblico. Al final de cuentas es qué tipo de persona vas a ser. Entonces, siempre me pregunto mucho eso, ¿qué va a pasar después? Entonces, yo creo que algo que pasa mucho y la gente aprende mucho eso, me lo han dicho, es todo el tema de anticipación. Es algo que como que se impregna un poco el tema de salirse de la caja, de moverse anticipadamente, pero también saber que las personas son más importantes que todo. Lastimosamente tengo negocios donde lo que perdí, que más me dolió, no fue el negocio, fue la amistad. Entonces, eso me ha hecho pensar mucho y yo, pues lo que transmito, siempre pongo en mi vida es tratar de que la persona si alguna vez ya no trabajamos, busco algo y me encantaría que esa persona lo que hace es agradar a Dios. O sea, creo que mi esencia es decir, hacer las cosas que agradan a Dios debe ser más importante que hacer las cosas perfectas. Siempre trato de hacerlo con el fin más último de que lo que hagamos sea para bien. Y eso creo que es como un poquito. Ahora, ¿qué cosas he logrado impregnar en personas? Por ejemplo, lo veo más, voy a hablar con mi círculo primario, con mi familia, lo que es mi esposa, mis hijos, mis socios, que son como mi familia hoy en día, es entender que lo que hablamos no importa, importa más lo que haces. Porque no es dar ejemplo diciendo, es haciendo. Y darle mucho valor a la acción, a la palabra. Es decir, yo me comprometí con esto, hagámoslo. Creo que soy alguien muy comprometido cuando digo algo. He hecho negocios sabiendo que va a perder, pero lo hago porque dije que sí entraba. O sea, yo soy así. Un negocio, dije, este negocio no va a dar. O sea, no va a dar por ningún lado. O sea, ni siquiera hice el modelo de negocio, porque sabía que el Excel me iba a decir, Marco, no seas estúpido. Pero como yo dije que sí, que ya nos tocó hacer y nos tocó perder. Entonces hay que ver cómo perdemos lo menos. Entonces yo creo que el tema es ser muy congruente. Creo que la congruencia es algo con lo que trato de plasmar, y sé que hay personas con las que he cometido errores, son personas a las que a lo mejor no he hecho las cosas como tenía que hacer, pensando que las hice correctamente, pero yo creo que es eso. Yo creo que hoy me siento muy orgulloso de que no creo que tenga alguien que no me quiera contestar el teléfono, y no creo que haya alguien que no esté dispuesto a tomarse un café conmigo, porque siempre es pensar, yo hoy doy, porque cuando tú das, luego cosechas, ¿no? Entonces, siempre tratar de que el otro quede con el tema por devolver, ¿no? Sí. Bueno, Marco, muchas gracias. Siempre al final también le preguntamos a los invitados que nos den un consejo sobre la salud cerebral, o una palabra, una frase, pero entonces en este caso que estamos hablando como de la neurociencia, de los líderes, de los empresarios, de las dificultades, ¿cuál sería esa frase, palabra, consejo que tú digas, esto es importante, vale la pena hacerlo para uno llegar a los objetivos que quiera tener? A través de todos estos años, ¿qué es la cosa que tú dices? Sí, esto es lo que tengo que hacer. Ahorita dijiste la congruencia, pero otra que tú digas, no solo en temas de hábitos, sino en temas de comportamiento. Difícil que te dé una frase, porque es que, por ejemplo, yo tengo algo que siempre he dicho es, y que con el cerebro, es a la gente, el cerebro odia que le vendan, pero el cerebro ama comprar. Entonces, lo peor que existe es cuando alguien te quiere vender, porque te predispone. Cuando tú ves que están intentando venderme algo, yo soy así. Mi cerebro se bloquea porque entro en modo defensivo. Digo, no, me quieren, no quieren que me vaya bien a mí, quieren algo de mí.
es cuando alguien te quiere vender. Pero cuando alguien tiene la sutileza de hacerse desear, entonces tú terminas queriendo comprar. Entonces es horrible cuando te entra una llamada diciéndote, hola, usted salió ganador, me quiere vender algo. Pero es delicioso ir a comprar cosas, porque comprar es lo que tú determinas. Entonces, por un lado, creo que dejar de vender y empezar a hacer que la gente te desee comprar, pero creo que lo más importante, hablando de lo que ustedes están haciendo, es, aunque el cerebro es lo más importante en el tema de funcionamiento, lo más importante es cuidar el corazón. Porque hay negocios donde el cerebro gana, pero el corazón pierde. Y el corazón es la esencia donde nace todo. O sea, todo lo haces al final. Lo que trasciende no viene por cerebro, viene por pasión, viene por amor, viene por corazón. Entonces, en los negocios a veces está muy lejos del corazón. Y a veces el error más grande es que uno le duele lo que está haciendo cuando a lo mejor podría ser feliz disfrutando haciendo otra cosa. Entonces, no sé, ahí me gusta mucho ese versículo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, de ahí está. Entonces, yo creo que en el fondo no hay plata que justifique, porque el corazón está la paz, ¿no? En el corazón está el sentirte que valió la pena. Entonces, es raro, pero cuida más el corazón que el bolsillo, ¿no? Es algo bien interesante. El corazón se anticipa a veces al cerebro, ¿no? Eso es algo del El tema corazón es de las más emociones. real, porque el cerebro se engaña, o sea, el cerebro te lo engañan, con ese aparatito te hacen creer un montón de cosas, o sea, ese aparatito es el que más o sea, hoy tú ves cosas que te hacen desear aceleradamente cosas que no van a hacer. O sea, tú ves eso y tú crees que algo va a pasar en 3 meses y eso no es cierto. Te venden cosas que el cerebro lo compra, porque es energía rápida, es dopamina. Piénsalo así, una cosa es dopamina y otra cosa es serotonina, ¿no? Una te da placer, otra en la comida se libera serotonina y la serotonina te da placer. Entonces, no hay nada más rico que terminar una comida con buena gente, una buena plata y dices, uy, qué buena comida. No es la comida,